amigos de Geocast, ¿cómo están? Hoy quiero presentarles un video que tratará sobre uno de los aspectos más importantes para el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Hoy la doctora María Elena Puchulo nos hablará sobre el suelo. Hola, en este pequeño video vamos a hablar sobre un recurso natural llamado el suelo. Veremos qué es el suelo, veremos su importancia, cómo se forma y para qué nos sirve. Pero vayamos por el comienzo. Definamos qué es el suelo. El suelo es una pequeña película, una fina película que cubre la corteza terrestre a modo de alfombra que, dependiendo del tipo de suelo, puede tener desde pocos centímetros a grandes metros de espesor y que está ubicado justamente debajo de nuestros pies, porque recubre la corteza terrestre. Y se encuentra constituido por una mezcla de fracción inorgánica, que son los fragmentos de las rocas alteradas, meteorizadas, que se mezclan con la fracción orgánica, que son restos de vegetales y restos de animales, y esa mezcla inorgánica deja en su interior una serie de huecos llamados poros que son ocupados por el agua y el aire. Por eso que se dice que el suelo es un sistema trifásico, que está constituido por tres fases y que se diferencia de la roca que le dio origen no solamente por la presencia de vida, sino también por la presencia de una serie de minerales secundarios que se forman dentro del mismo suelo y por una estructuración pedológica diferente a la roca que le dio origen y que refleja la historia de cada uno de los suelos. Ustedes saben por qué existen tantos tipos de suelo. Bueno, porque los suelos se forman como producto de una serie de factores que llamamos factores formadores de los suelos. Esos factores son 5. Tenemos la roca madre o regolito, a partir del cual se va a formar el suelo, la materia orgánica o biota que se mezcla, interactúa con esa fracción mineral, el clima que se encarga de descomponer tanto la roca como los restos orgánicos para producir esa mezcla, los distintos relieves, porque cada suelo va a variar en cada uno de los relieves, y todos esos factores actúan a lo largo del tiempo, con la particularidad que cada uno de los factores interactúan entre sí a modo de una especie de rompecabezas. Y de acuerdo a cómo van encajando esas piezas de rompecabezas, vamos a tener distintos tipos de suelo, porque dependiendo de la combinación de los distintos factores formadores, siempre que los factores formadores actúen de la misma manera, vamos a tener el mismo tipo de suelo independiente del lugar geográfico que nos encontremos. Es por eso que existen numerosas cantidades de suelo. Acá, a modo de ejemplo, solamente veamos algunos de ellos y veamos que son totalmente diferentes. Acá vemos un suelo oscuro, con abundante contenido de materia orgánica. Acá vemos un suelo totalmente diferente, con una vegetación también diferente. Acá vemos un suelo de otro ambiente, acá vemos otro. Es decir, cada uno de estos suelos nos reflejan la interacción de esos factores y de una serie de procesos que actúan junto con los factores y nos dan, consecuentemente, los distintos tipos de suelo con distintos grados de desarrollo que se reflejan en la presencia o no de los horizontes del suelo. Con esto quiero decir que cada suelo va a tener distintas cantidades y distintos tipos de horizontes que reflejan justamente la historia de cada uno de esos suelos. Ahora, ¿por qué es importante estudiar el suelo? Porque el suelo tiene montones de funciones que nos permiten justamente la vida en él. Por ejemplo, provee nutrientes, provee agua, provee el hábitat, provee el aire a todos los seres vivos que viven tanto dentro como sobre el suelo. Y eso nos permite distintas actividades, por ejemplo, actividad agrícola, actividad ganadera, nos permite, es la base para la mayoría de las estructuras que tenemos en el suelo, la fundación de un edificio, una ruta, un dique, un puente. De él se extraen materias primas, arena, grava, el suelo mismo para la construcción de ladrillo, pero además cumple una función ambiental muy importante porque es el principal sumidero de carbono, evita gases de efecto invernadero, y por otro lado, el suelo actúa como un filtro ambiental reteniendo y degradando contaminantes que llegan a él. Eso entre muchas funciones que cumple el suelo y que amerita su estudio. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Dónde estudiamos el suelo? Bueno, para estudiar el suelo podemos utilizar diferentes herramientas. Por ejemplo, si tenemos la oportunidad, podemos utilizar cortes de camino que nos van a dejar expuestos tanto vertical como horizontalmente el desarrollo del perfil del suelo. Lo mismo barrancas de río, que también van a cumplir la misma función. Pero lo más adecuado es la excavación
de calicatas. ¿Qué son las calicatas? Son excavaciones que realizamos con el fin de describir los suelos. Tiene la ventaja que yo la puedo excavar en el lugar que yo necesito de acuerdo al tipo de estudio que yo vaya a realizar. Las calicatas, junto con las trincheras, que también son excavaciones, pero más grandes, me permiten conocer el desarrollo horizontal, vertical del suelo y determinar las distintas propiedades que tiene el mismo. Por ejemplo, con la excavación de calicatas o de trincheras, yo puedo determinar, identificar esos horizontes que se forman producto de la interacción de los factores y los procesos formadores de suelo. Ese es el primer paso, el primer punto, identificar los horizontes. Una vez que identifiqué cada uno de los horizontes, yo determino las propiedades que tiene ese perfil. Por ejemplo, la profundidad del perfil o de cada uno de los horizontes que yo he identificado, sus límites, cómo varían de uno a otro, el espesor, la forma que tiene cada uno de esos límites. Puedo determinar el color con ayuda de tablas, como por ejemplo vemos la tabla de colores de Bunsen, que el color es muy importante porque no solamente me ayuda para identificar horizonte, sino que me habla de ambientes, de estado de calidad del suelo, de salud del suelo. Así yo puedo sacar muchísima información solamente conociendo el color del suelo y más aún si tengo algún tipo de ayuda que puede salir el trabajo un poquito mejor. Puedo determinar también la textura de cada uno de los horizontes, es decir, el tamaño de partículas que tiene cada horizonte del suelo, que también me va a proveer cierto tipo de información. Puedo determinar la estructura del suelo, que es la propiedad pedológica más importante, porque es una propiedad que solamente se da en los suelos y que me permite identificar y sacar muchas propiedades del suelo conociendo los distintos tipos de estructura, que es la forma en que se agrupan las distintas partículas que componen el suelo. Puedo determinar también otras propiedades químicas, como por ejemplo la presencia de carbonato, que me va a identificar un ambiente en particular, un proceso en particular, lo mismo que la presencia de cutanes o barnices, que me va a indicar un proceso interno que se da en algunos suelos, en otros no. Puedo determinar el pH, es decir, la basicidad o acidez que tenga el suelo, que es muy importante porque es la propiedad que va a regir otras propiedades del suelo y que me va a permitir distintos usos, distintas aptitudes o limitaciones que puede llegar a tener un suelo. O puedo determinar, por ejemplo, la presencia de moteados que me van a indicar un proceso particular, un proceso de óxido-reducción que también se va a dar en algunos tipos de suelo y en otros no. Pero tengamos en cuenta que cualquier estudio morfológico que hagamos siempre nos van a quedar dudas, es decir, propiedades que a campo no las vamos a poder identificar y vamos a tener que hacer estudios más profundos. Para eso tendremos que muestrear los suelos. ¿Qué significa muestrear los suelos? Sacar pequeñas muestras de cada horizonte del suelo y llevarlas al laboratorio e identificar o hacer estudios más detallados. Dependiendo del tipo de estudio, yo puedo sacar distintos tipos de muestras. Pueden ser muestras alteradas, que la hago simplemente con la ayuda de la pala o de un cuchillo, pero hay ciertos estudios específicos que yo necesito muestras especiales. Por ejemplo, como vemos acá en la foto, con la ayuda de un cilindro, yo puedo sacar muestras inalteradas que me permite conservar la estructura del suelo y determinar, por ejemplo, la densidad aparente del suelo. O puedo utilizar otra herramienta, como vemos acá, una cajita de cubiena que se introduce dentro del suelo y puedo sacar una muestra de suelo inalterada que luego la llevo al laboratorio y me permite, por ejemplo, hacer estudios mucho más profundos como son estudios micromorfológicos. O, dependiendo también de la necesidad, puedo utilizar un barreno, que es otra herramienta que me permite sacar otros tipos de muestras y por lo general llegar a profundidades más profundas que lo que puedo llegar a hacer con una pala. Generalmente lo que se hace con las muestras que extraigo se las debe cuartear para que la muestra sea más representativa. Luego las embolso y la identifico y la llevo al laboratorio. Ahora, ojo, antes de irnos al campo, nunca nos olvidemos de cerrar la calicata, porque esos pozos que quedan abiertos son muy peligrosos tanto para los animales como para las personas que andan por la zona. Pero bueno, nunca nos olvidemos la herramienta de trabajo ni a nadie dentro del perfil del suelo. Una vez en el laboratorio, podemos hacer una serie de determinaciones físicas y químicas que nos van a permitir obtener
otros resultados complementarios a los que obtuvimos en el campo. ¿Para qué nos puede servir todo este tipo de estudio macromorfológico y analítico? Por ejemplo, para determinar la génesis del suelo. Es decir, aquellos horizontes que identificamos en el campo, podemos ponerle un nombre y ese nombre nos va a reflejar procesos que se han dado en el suelo. También nos puede servir para identificar tipos de suelo. Nosotros dijimos que había muchísimos tipos de suelo. Acá, por ejemplo, podemos ver un suelo de origen salino o con problemas de salinidad. Nos puede mostrar, por ejemplo, procesos degradatorios, como vemos acá, un proceso de contaminación del suelo. Nos puede servir para determinar usos, aptitudes y limitaciones, porque no todos los suelos van a servir para lo mismo, porque todos los suelos son diferentes. Y nos va a servir, por ejemplo, para realizar mapeos, es decir, un mapa donde vemos la distribución de los distintos tipos de suelo y que nos va a servir, entre otras cosas, por ejemplo, para hacer una buena planificación del uso del suelo. Ahora, tengamos en cuenta que todas las actividades que realiza el hombre, de una o de otra manera, altera al suelo y que el suelo es un recurso natural que se considera no renovable debido a que su renovación es sumamente lenta. Sin embargo, la destrucción que podemos hacer por un mal uso del suelo es sumamente rápida, por lo cual debemos estudiar, conocer el suelo y de esa forma poder conservarlo. Muchas gracias por su atención y espero que este video le haya sido de utilidad. Y amigos, ¿qué tal? Interesante, ¿no? Le damos las muchas gracias a Marilén y esperamos sus me gusta, sus comentarios y que se suscriban a Geocast. Hasta el próximo video.